Hola, ¿qué tal? Vamos a ir hoy a por el ejercicio número 15 del Advent of Code. Ya estamos más de la mitad de los problemas. A ver cómo va. Entonces, el enunciado del día de hoy, dice que nos plantean como un juego en el que primero tenemos unos números con los que empezamos el juego, por así decirlo, los que sean. En este caso, en el ejemplo quedan 0, 3, 6. Y en cada turno se dice un número. Entonces, después, a ver un segundo, voy a cerrar esto, que si no... Mm, entonces, mm, si un número, o sea, los números de inicio se cuentan sí o sí, tal cual están, y a partir de ahí, si un número ya se ha dicho antes, el nuevo número va a ser la resta entre los dos turnos anteriores que se haya dicho. Entonces, por ejemplo, aquí se dice 036. Entonces, si en un turno, a partir de que empiezan, si el último número que se ha dicho, 6, era la primera vez que se decía, eh, se dice un cero. Y el siguiente turno, el número anterior que se había dicho, que era el cero, ya estaba repetido, entonces se dice la resta entre el turno 4, que era el que habíamos dicho antes, el cero, y el turno uno. Entonces 4 menos uno, 3. El siguiente número sería un 3. El turno 6, el 3, como estaba repetido también, pues lo mismo. Hacíamos la resta entre los dos últimos turnos, básicamente, que se haya dicho los números. Entonces, un momento. Vale, ya está, perdón. Entonces, así se van añadiendo números y la pregunta es, ¿qué número va a ser el número 2000, o sea, en el turno 2020? ¿Qué número tendríamos? Entonces vamos a empezar con nuestra implementación. Bueno, necesitamos nuestro input. eh, ah, el input es este de aquí. Perfecto. Pues, mira, no hace falta ni que lo guardemos en un archivo. Así que, bueno, de hecho, sí, vamos a guardarlo en un archivo para... No, da igual. Entonces, lo que voy a hacer primero es... mm, dividir por las comas. Entonces yo ya con esto tendría mis números con los que empiezo. Entonces la lógica sería la siguiente. Para esto lo que he pensado es implementar con una especie de... o sea, como una lista, pero en la que en vez de ir añadiendo por la parte del final, voy a ir añadiendo por la parte del principio. Y así con esto puedo indexar también en cuáles son los... O sea, en qué índice es el último que ha aparecido este... este elemento. Otra opción, si no, sería coger una lista, ir haciendo, añadir por el final. Bueno, que las listas de Python también puedo hacer el insert en el índice cero, pero por probar un módulo, o sea, una estructura de datos que la verdad es que no uso nunca, pero por probarla. A ver si responde el notebook. Vale. Entonces, yo tengo mi deck. Con esto, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer, por ejemplo, con un número, append left, entonces le puedo añadir 1 y le habría añadido 1 por la izquierda. La diferencia es que un deck sí, es mucho más rápido, es O1, la complejidad algorítmica, digamos, para añadir por la izquierda, mientras que en una lista es ON, pero bueno. En este caso son 2020 números, no creo que ese sea el problema, pero por probar algo diferente. Y con esto también puedo hacer el index que me dice el primer sitio, o sea, el primer índice donde aparezca un elemento. Entonces el 1 aparece en el 0. Si le pongo el 8, me diría
un value error porque no está. Si yo quiero saber ahora en qué turno he dicho algo, lo que podría hacer es, teniendo en cuenta la longitud de la queue, que es 0, o sea, perdón, que en este caso es 1, pues por ejemplo, si un elemento está en el índice 0, sería que se ha dicho en el... O sea, en el último turno, que sería igual a la longitud de esta queue, de esta lista. Si, por ejemplo, voy a añadir varios más. Voy a hacer 3 y 4. Entonces, ahora tiene una longitud 6. Entonces, si yo hiciera el queue, le llamo a Q, index 4, me diría que es 0. Entonces significa que es el turno 6. Porque es el turno que es equivalente a la longitud de esta estructura. Aparte, para saber si un número lo he visto ya, podría hacer, por ejemplo, 4 in q me dice true, o podría hacer un set y con este set ver si, o sea, sería más rápido ver si un elemento está dentro de un set que seguramente en esta estructura. Pero de momento vamos a dejarlo así, a ver si funciona todo bien, pues ya está. Entonces me dice que los primeros, o sea, todos los números con los que empiezo, estos números los añado sí o sí. Entonces, for n in starting numbers. Entonces con esto ya añadiría añadiría los primeros números. Y ahora mientras la longitud sea menor de 2019, porque si empezamos a contar desde 0, no, perdón, de 2020, no, porque la longitud me lío. Mientras la longitud de la lista sea menor de 2020, pues vamos a ir haciendo todo el procesamiento que me ha dicho. Entonces sería last number, pues yo de esta Q que tengo aquí, que he creado antes, el índice 0 sería el último que he añadido. Entonces last number sería Q0. Entonces, ¿qué más me dice? Si no está en esta queue, lo que voy a hacer es le añado un 0. Si no, la última vez que lo he añadido sería el queue index last number. ¿Y qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, tengo esta queue de aquí, esta deck, perdón. Si yo, por ejemplo, le hago index 3, me va a decir 1, porque aparece 0, 1, es donde aparece. ¿Por qué? Vale, si no sé qué. Había puesto 1, perdón, me he liado. Entonces, si pongo index 3, me devolvería un 1. Pero yo veo aquí que me aparece un parámetro de start. Entonces, si el parámetro de start le pongo un 2, me empieza a contar desde ese índice incluido para encontrar ese número. Entonces, la primera vez que aparece este número sería este last time, digamos. Y la segunda vez sería en qué índice está este número, pero empezando a contar desde uno más. ¿Qué pasa? Que si aquí, por ejemplo, me está devolviendo... A ver que esté bien el enunciado.
Eh, vale. Entonces, por ejemplo, aquí si yo tuviera los índices 1 y 2, como mi longitud de la lista es, bueno, de, esta de mi, sí, de mi lista de números, pero que no es una lista, es una deck. Si la longitud es 6, pues yo lo que haría es 6 menos el primer índice, 5, y 6 menos el segundo índice, 4. Entonces yo ya veo que 1, 2, 3, 4, 5, o sea, en los turnos 4 y 5 ha sido cuando se ha dicho ese número. Entonces lo que me dice aquí es... aquí lo que tendría que hacer es len, la longitud de esta lista, menos esto. Y aquí lo mismo. El nuevo número sería, habíamos dicho, la diferencia entre este y este, ¿no? Me decía la diferencia entre los dos últimos turnos. Y finalmente le añado este número. Entonces vamos a ver qué tal. Se inicializa otra vez mi queue esta. Mi deck, perdón. Vale. Vale, aquí... Ah, claro, que estoy... Vale, vale, vale. No los he convertido en números enteros. Vale, aquí me está haciendo un poco lío con lo de la longitud porque no estaba... Realmente no tiene que ser esto el que reste. Entonces, lo que voy a hacer es coger esto aquí. Entonces, ahora en principio sí. Lo que pasa es que lo voy a parar porque quiero quitar todos estos prints. Solo voy a ver que estuviera funcionando bien. Entonces, primero tengo esta deck y estos que he visto. Entonces, el último número es en 5, no lo he visto, pues añado un 0. Ah, no, pero claro, en verdad... Vale, perfecto. Con esto ya tendríamos la primera parte. Y vamos ahora por la segunda. Vale, simplemente ahora me dice que aumente, o sea que suban los números más. Entonces, repetimos lo mismo. A ver, sí. Claro, con estos números igual tarda más si no se trataba de simplemente hacer lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Vale, parece que no, que no iba a ser solamente cambiar el número, porque tarda demasiado en ejecutarse, así que bueno, voy a pensar a ver otra forma de hacerlo.
Vale, de momento hay poco, hay poco progreso. Vale, ahora sí, al final lo he resuelto un poco por fuerza bruta, por así decirlo. Desde luego que no es la forma más óptima. Realmente era como lo estaba haciendo antes, pero me estaba equivocando en... Aquí me faltaba sumar el número más uno. Y lo que estoy haciendo es lo siguiente. Bueno, voy a ir aquí que lo tengo dividido por partes explicándolo y luego la solución en sí. Aquí lo que hago es creo un partial o como una función parcial, aunque realmente, bueno, no sé si llamarlo una función parcial, pero bueno, es la única forma que he visto de que funcionara, de un deck de longitud máxima 2. Y luego con esto lo que hago es crear un default dict. Un default dict, si cuando yo le hago cualquier operación que requiere interactuar con una de las keys o de las llaves, por defecto, si no existe, me va a devolver esto, el limited, que es esto. Y de hecho, voy a hacerlo directamente en la solución porque va a ser creo, más sencillo. Y luego creo un set, igual que antes, con todos los números que he visto ya. Entonces, lo que hago es luego primero cojo los starting numbers y hago un enumerate para que me devuelva el índice y el número. Y lo que hago es a este diccionario, para cada uno de estos números, le añado a esta lista. O sea, lo que quiero al final es tener un diccionario que para cada número yo tenga una lista de como longitud máxima 2 de los dos últimos turnos en los que yo he visto ese número. Entonces lo que estoy añadiéndole es el turno más 1, que este era el error que estaba teniendo, porque ¿qué pasa? Que si mis starting numbers son el 14, los turnos empezaban a contar en 1, no en 0. Entonces lo que estoy haciendo es, pues tendría un diccionario que el 14 sería una lista con el número 1, el 3 con el número 2, así, con estos números. Y luego al sin le añado todos estos números, pero luego le quito el último, el 5. Y aquí inicializo una variable que es el turno, que es el turno siguiente que me toca. En este caso sería la longitud de mis números de inicio, que son 6, más 1, 7. Voy al turno 7. Y el último número que he visto es el 5. Entonces, mientras mi turno no sea igual a 30 millones más 1, le he sumado el más 1 porque como el sumarle el turno luego al final del todo, cuando aquí le sume más 1 y sea 30 millones o lo que sea esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 30 millones. Claro, cuando aquí llega a 30 millones yo quiero que haga una vuelta más porque esta es la siguiente vuelta es la del número que yo quiero. Entonces lo que estoy haciendo es que si el último número, esto también lo he cambiado del anterior, porque antes estaba haciendo if last number not in una cosa. De hecho, bueno, creo que estaba haciendo not in sin o... Sí. ¿Qué pasa? Que para asegurarme que un número no está en un set... bueno, de hecho creo que no es que me voy a decir, pero en principio creo que sería más rápido mirarlo si está dentro de este set. En cualquier caso lo he cambiado, pensando que podía ser mejor, pero la verdad es que no he comprobado que de verdad sea más rápido, ¿no? Entonces, si este último número no está en los últimos números que he visto, que por ejemplo en el caso del primer número se cumpliría esto. No, perdón, no se cumpliría porque el 5 todavía no, esta es la primera vez que lo veía. Lo que hago es, al 0, le añado a la izquierda este turno. O sea, en el turno 7 habré visto el 0. Añado ahora a los números que he visto este último número y por último modifico, el último número ahora es el 0. El siguiente, ¿qué pasará? Ahora el último número será 0 y ahora sí que estará en vistos. Pues lo que hago es indexar este diccionario. Entonces, como este diccionario, cada valor, el valor de cada llave es una lista de como longitud máxima 2, lo que hago es indexar. Me va a devolver esta lista de longitud 2. El primer elemento será el último turno que lo he visto y el siguiente elemento será el penúltimo turno que he visto ese valor. Entonces el nuevo número es la resta, igual que ha aparecido antes, y de nuevo añado por la izquierda a la lista de los dos últimos turnos referidos a este nuevo número el turno actual. Añado este número a los números que ya he visto y ahora el último número
lo reemplazo por este. Una opción que estaba haciendo antes era, en vez de crear un set como tenía al principio para ir añadiendo todos, claro, yo tendría que hacer si el último número está, podría hacer in Q, in Q, en este diccionario. Pero ¿qué pasa? Que realmente yo tengo que coger todos menos el último que he añadido. Entonces pensaba que sería más eficiente así que lo he hecho de esta manera. Igualmente, haciéndolo así tardaba en ejecutarse. Ha tardado en ejecutarse fácilmente. No sé si a un minuto, creo que no llega, pero más de 30 segundos yo creo que sí. Pero bueno, me ha dado el resultado, que es este. Este es otro, el de antes. 1065. Ahora miraré soluciones de otra gente pues para ver si hay alguna otra forma que probablemente sí, que no haya visto. Pero bueno, esto era mi solución de hoy. También pues usando un partial, un deck, el maxlen, un default dict, por lo menos, bueno, utilizando algunas estructuras de datos diferentes de Python. Así que nada, vamos mañana a por el siguiente. Hasta luego.